de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además participo dentro del Movimiento Sur. El Movimiento Sur es un movimiento universitario que tiene extensión a lo largo y ancho de toda la Argentina, así que estamos en distintas universidades. Y bueno, la verdad es que hace tiempo que teníamos ganas de generar este espacio, de armar un conversatorio, y, y bueno, estamos muy contentas de que Diana haya aceptado nuestra invitación, y, y bueno, también un poco venía la idea vinculada a que se están por cumplir, bueno, el día de mañana, ya 2 años desde aquel histórico debate que se dio en el Congreso, donde se empezó a discutir un proyecto de ley para lograr la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y bueno, mañana se va a estar cumpliendo los 2 años de aquella sesión en senadores, donde, bueno, no terminó saliendo la ley, pero nosotras entendemos que toda esa discusión y todo ese debate fomentó de alguna manera o generó un quiebre en la sociedad, ¿no? Eh, por eso nos parecía interesante poder hacer un recorrido histórico sobre el movimiento feminista, hablar un poco sobre el Ni Una Menos, tratar de deshilachar, ¿no? y desandar todo este camino que fue llevando con mucho orgullo el movimiento feminista de mujeres y disidencias. Y bueno, nos pareció que Diana nos podía venir a traer un montón de toda su impronta, de su trayectoria, de su experiencia. Así que, bueno, para quienes no saben, Diana Mafía es doctora en filosofía y además es directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Cava. Así que, bueno, hecha la presentación y un poco esta introducción, Diana, quiero pasarte la palabra. No sé si, bueno, tenía una pregunta como disparadora, preparada, pero bueno, a ver, la realidad es que nos gustaría por ahí charlar un poquito esto sobre cuáles fueron los hitos, ¿no? del movimiento feminista que nos fueron llevando hasta donde estamos hoy. Eh, Pero bueno, nada, te paso la palabra como para que vos nos puedas contar. Ay, estás silenciada. En la parte de abajo tenés como una solapita blanca, si movés el mouse, y te tiene que aparecer como un simbolito de micrófono. Ahora. Sí, me habían muteado ustedes, por eso te lo pregunté. Ahora sí, Perdón. ¿estamos contactadas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, me liberaron. Bueno, gracias por la invitación, Sofía. Siempre contactar con estudiantes de la universidad es un gusto para mí. Y bueno, no es tanto por mi profundidad, sino por mi vejez que me invitaron, ¿no? 40 años de feminismo, puedo contar en primera persona algunas cosas y tener alguna perspectiva, algún panorama. Entonces, quiero transmitirles un poquito de esa trayectoria y por qué yo creo que efectivamente el 2015 y Ni Una Menos fue un momento extraordinario dentro de la historia del feminismo, al menos la historia en la que yo participé, digamos, desde los años 70 para acá, ¿no? Una cosa importante en relación con el derecho al aborto es que el reclamo por la libertad de decisión sobre la sexualidad y los cuerpos de las mujeres, y en particular el reclamo de la despenalización del aborto, es un reclamo histórico del feminismo. Pensemos que el Código Penal tiene 100 años
y que las campañas internacionales, por ejemplo, la que se hizo en Francia, en la que participó Simone de Beauvoir, fue de los años 70, y acá Simone de Beauvoir fue leída, El segundo sexo, un año después de publicado en Francia, se tradujo y se leyó en la Argentina, o sea que había una formación y había un movimiento de mujeres ilustrado. Esto es importante decirlo porque eran movimientos de intelectuales, de académicas, de profesionales, de escritoras, de gente de la cultura. El movimiento feminista internacionalmente, pero en particular también en la Argentina, empieza siendo eso, un movimiento ilustrado. Ese movimiento, el momento de los grandes cambios internacionales, es decir, cuando se transformó las opiniones individuales, nosotros no podríamos decir que el libro de Simone de Beauvoir es un libro feminista, porque es un libro que ella escribió individualmente, pero no era parte de un movimiento político y de un movimiento de activismo, era ella individualmente como intelectual. Hablamos de feminismo cuando hablamos de un movimiento, y eso no existía. Existió en el siglo XVIII con lo que se llamó la primera ola del feminismo, en el siglo XIX con el sufragismo. Así es como entra en nuestro país ya en el siglo XIX, con la inmigración italiana y española, comienza a haber feminismo en la Argentina, y un feminismo muy importante, tanto socialista como anarquista, tanto de incidencia política, sobre todo del derecho al voto, como de los derechos laborales. Era muy fuerte el feminismo anarquista y el trabajo de clase en relación con los derechos laborales. Eso se fue transformando cuando se consiguió el derecho al voto, porque a mediados del siglo XX, cuando el peronismo, cuando Eva Perón en particular pone sobre su persona el incidir sobre el Congreso, donde no había ninguna mujer, poner el derecho al voto, tanto las mujeres socialistas como las intelectuales, tipo Victoria Ocampo, que venían del lado más liberal, se pusieron en contra, es decir, no quisieron que fuera el trabajo de ese movimiento de mujeres, que ya llevaba prácticamente un siglo, fuera tomado por un partido político para el fortalecimiento de un sujeto en particular, que era Perón. No hace falta más que leer los discursos de Eva para ver qué significaba el voto femenino en ese momento y cómo ella lo promovía como una afirmación de las mujeres detrás de un liderazgo, ¿no? Ella misma como mujer detrás de un liderazgo. Esto produjo un quiebre tremendo dentro del feminismo, pero también produjo una fisura entre lo que iba a ser un movimiento de mujeres popular, como fue el que el peronismo trajo con la rama femenina, etcétera, un tipo de activismo de mujeres, versus un feminismo ilustrado con otro tipo de apoyatura teórica, con otro tipo de reflexiones que chocaban, porque mucho del activismo de esa rama femenina era disciplinador en términos del feminismo teórico, es decir, se promovía un tipo de intervención que se consideraba que no emancipaba a las mujeres, sino que las ponía al servicio de proyectos masculinos, etc. Además, el discurso de Eva era un discurso muy domesticador. Las mujeres tienen que estar en su casa, son madres, cuidan a los hijos, no su vida. Es decir, había un ejemplo de identificación muy importante que era su vida y su acción, pero su discurso era tremendo. Y invito a que se vean los discursos originales para pensar qué pasó en ese momento, digamos, entre los 40 y los 50, dentro del feminismo. Luego, el feminismo que se hace fuerte, como feminismo de opinión política y que empieza a resurgir en los 60 en todo el mundo, no se encuentra en la Argentina y en muchos países de América Latina en dictadura. Entonces, cuando en la década del 70 fuertemente empieza a haber esta demanda por el derecho al aborto, y además con un fallo en la Corte de Estados Unidos, que era Roe versus Wade, que es un fallo a favor de la libre determinación de las mujeres y a favor de la libertad del aborto, eso también es algo que va a incidir dentro de las demandas, para que sean demandas jurídicas, demandas legales, pero acá estábamos en dictadura, y ese periodo de dictadura, piensen que yo nací en 1953, y cuando llegó la democracia en 1983, yo tenía 30 años y había pasado 17 años de mi vida en dictadura, toda mi escuela primaria, secundaria, universidad, es decir que
el modo en que la dictadura marcó el alejamiento de la posibilidad de discusión de ideas. Había estado de sitio, no se podían reunir más de 3 personas, no era solo el feminismo el que estaba en deuda, toda la vida intelectual, toda la vida académica. Hace poco hemos recordado la noche de los bastones largos del 66. Todo ese mundo era un mundo que apareció quebrado por la dictadura. Y además, en los 70 había un conflicto importante entre adherir al feminismo y la adhesión a organizaciones políticas, a organizaciones de intervención política, sobre todo organizaciones de izquierda. Un conflicto que no fue solo en la Argentina, es un conflicto que tiene que ver con la insistencia por parte de la izquierda en que hay una sola contradicción, que es la contradicción principal, que es la lucha de clases, y que todo el resto deben quedar supeditadas, subordinadas a ese reclamo, y ningún reclamo feminista era tomado entonces como un aporte o como algo que iba a intervenir transversalmente en otras demandas. No se veía en absoluto la interrelación entre patriarcado y capitalismo, una cosa que yo creo que hoy todas las mujeres de izquierda tienen absolutamente claro, pero esa intersección entre donde el capitalismo refuerza el patriarcado, enviando a las mujeres a lo doméstico, haciéndoles reproducir gratuitamente la fuerza de trabajo, haciendo que sus cuerpos sean una mercancía en la prostitución, una serie de condiciones que el capitalismo pone y el nacimiento del Estado moderno, del Estado liberal moderno, pone en los cuerpos de las mujeres, no eran vistos como algo que debía ser tomado de esa manera interseccional, género y clase interseccionalmente, sino que las mujeres molestaban con sus demandas y distraían de la contradicción principal. Y esto generó una fractura y muchas mujeres se fueron de los partidos de izquierda para trabajar en un movimiento más intersectorial. Cuando yo me acerco al feminismo, ya esta intersectorialidad estaba articulándose. Era lo que después se llamó la multisectorial de mujeres. Cuando retorna la democracia, esta multisectorial de mujeres fue muy activa. La multisectorial de mujeres estaba compuesta por mujeres de partidos políticos, porque muchas de ellas habían quedado inscritas en partidos políticos, pero el activismo feminista no lo podían hacer dentro de sus partidos. De hecho, los partidos tradicionales siguen siendo extraordinariamente misóginos. Esto mismo pasaba con la posibilidad de ellas de incidir dentro de sus partidos. Entonces, había mujeres de partidos políticos, había sindicalistas, había intelectuales, había docentes, había artistas. Era un movimiento muy plural, con muchas, no hay una posición política dentro de esta multisectorial de mujeres, si bien sí había lo que podemos llamar una coalición, es decir, una acción en común sin perder las diferencias, ¿no? Lo que en política se llama una coalición. Acciones en común sin perder la diversidad de los sujetos que componen esa acción común. Se coalicionan para lograr algo. Este algo era el fin de la dictadura. En eso era que activábamos desde distintos lugares para poder lograr que, una vez recuperada la democracia, la institucionalidad, en mi caso trabajé mucho en política académica en la Universidad de Buenos Aires, la institucionalidad de la democracia volviera a ponerse en el escenario, pudiera reconstruirse, pero también para lograr que esa institucionalidad de la democracia ahora sí escuchara a las mujeres. Y la verdad es que una de las cosas que ocurrió en la década del 80 fue que comenzaron a pensarse proyectos de ley. Muchas de esas mujeres activaban en partidos políticos tradicionales. En ese momento todavía, en los 80, era muy bipartidista la Argentina, ¿no? Era el Partido Radical y el Partido Peronista o Justicialista, y había un pequeño conjunto de personas socialistas, digamos, que era lo que yo votaba, siempre perdiendo, un pequeño grupo socialista de agrupaciones de izquierda, pero que era muy minoritario. Lo mayoritario era el radicalismo y el justicialismo o peronismo. Entonces, dentro de estos partidos sí se estaban pensando algunos proyectos de ley, pero nada que tuviera que ver con derechos de las mujeres. Cuando llega la democracia, una cosa muy impactante que ocurrió, salíamos de 7 años de estado de sitio, es decir, de prohibición de ocupar el lugar público. Recordemos que el movimiento de Madres de Plaza de Mayo nace
cuando esas mujeres iban a reclamar frente a la Casa de Gobierno y les prohibían estar juntas y ellas comienzan a caminar con la idea de, bueno, no estamos en una reunión, estamos haciendo algo que no nos pueden prohibir. Caminar alrededor de la pirámide se transformó en esa denuncia silenciosa del propio estado de sitio, no solamente de la desaparición de sus hijos. Esto fue ejemplar. Ahora, lo que no se podía hacer era ocupar una plaza en una manifestación. Esto era imposible. Era incluso imposible hacer reuniones particulares, aún en instituciones particulares, porque podía caer la policía y detener a todo el mundo, y esto pasaba todo el tiempo. Quienes estudiaban fuera de la universidad, en lo que se llamó en ese momento la Universidad de las Catacumbas, o sea, personas que nos reuníamos a discutir, a investigar, a hacer seminarios, etcétera, escondidas de la universidad, donde no se podía estudiar absolutamente nada, porque estaba todo prohibido, todos los autores estaban censurados, habían echado multiplicidad de profesores, etc. Eso era en la clandestinidad, todo eso se hacía en la clandestinidad. Lo que ocurrió es que el 10 de diciembre de 1983 se recupera la democracia, y el 8 de marzo de 1984, o sea, pocos meses después, se hace una concentración de mujeres en la Plaza de Congreso. 3 meses después del estado de sitio, fue la primera concentración masiva en la que nos animamos a estar en un lugar público, juntas, con carteles, con demandas, y había allí un estrado sobre el monumento de la Plaza de los Dos Congresos, mirando hacia el Congreso, con demandas de lo que queríamos que el Congreso hiciera en relación con derechos de las mujeres. En ese momento había un reclamo muy importante, que era el reclamo por el divorcio vincular, parece la prehistoria, ¿no? Pero el reclamo, las personas no se podían divorciar, entonces no podían ni siquiera legitimar sus nuevas parejas, era algo, además económicamente, judicialmente, era algo trágico. La cuestión de por supuesto, leyes que tenían que ver con los derechos sexuales y reproductivos, todo esto tardó muchísimo. Para lograr el divorcio vincular, hicimos varias manifestaciones en la esquina de Congreso, en Rivadavia y Callao, sentadas sobre el asfalto o acostadas sobre el asfalto para que no pudiera pasar el tráfico, para demandar el divorcio vincular. Fue una cosa realmente dificilísima de lograr, por la presión de la Iglesia Católica y por la presión conservadora. Es decir, esto que ha ocurrido ahora con el aborto no es la primera vez que ocurre con nuestros derechos, es una cosa sistemática. Ocurrió con el derecho al voto, ocurrió también con el divorcio, ocurrió después con el cupo. La resistencia a dejar los espacios de autonomía para las mujeres es sistemática. Cuando también a los 2 años, en el año 86, el 25 de mayo, que era un feriado largo, se hizo el primer encuentro nacional de mujeres. El año que viene celebraremos eso se hizo en el Centro Cultural San Martín, así que hablé con el actual director del Centro Cultural para que el año que viene hagamos alguna movida en mayo, porque realmente creo que 35 años después podemos ver el valor de un tipo de activismo que comenzó siendo nada más que una reunión, porque habían ocurrido el año anterior 2 cosas. Esto fue en el año 86, y en el 85 había habido un encuentro internacional de mujeres de Naciones Unidas en Nairobi, y había habido también un encuentro, un congreso de mujeres de izquierda en Brasil, un congreso latinoamericano de mujeres de izquierda. Estos 2 encuentros entusiasmaron a mujeres argentinas que estaban dentro de esta multisectorial de mujeres y otros sectores alrededor de esto, las entusiasmaron como para juntarse en un encuentro y poner un temario en el cual, por supuesto, el aborto estaba. Dentro de ese temario estaba la violencia, estaban las relaciones de trabajo, estaba el divorcio, que recién en el año 86 se consigue la ley. Bueno, todos estos aspectos entonces iban a ser discutidos. Ese primer encuentro nacional, no se llamaba primero porque no sabíamos que iba a haber más, era un encuentro nacional de mujeres, porque pensamos, bueno, si se hacen estos encuentros internacionales, podemos armar dentro de Argentina un encuentro nacional que se prepare para poder participar en diálogo con estos otros activismos. Eran 2 modelos diferentes, pensemos ahora, un grupo, que lo podemos ver en el feminismo actual también,
podemos ver un grupo vinculado con organismos internacionales como Naciones Unidas, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la formalización de los pedidos, de las demandas, de la presentación a los tribunales internacionales, las recomendaciones a los gobiernos. Ese es un camino. El otro camino es el activismo latinoamericano de izquierda, popular, etcétera. Las dos fuentes tuvo el Encuentro Nacional de Mujeres y yo hice, cuando fui diputada, una declaración de personalidad destacada de los derechos humanos para las organizadoras de ese primer encuentro, que eran más de 20, e hicimos unas pequeñas biografías con Luciana Pecker, que era muy jovencita en ese momento, hicimos unas biografías de cada una de ellas y unas fotos. Fue la primera vez en la legislatura, no querían aceptarme el proyecto porque era una declaración no de cada una de ellas, sino del colectivo organizador del encuentro. Nunca habían hecho una declaración colectiva, y esta idea de que el portador de una distinción es un individuo, o que en este caso las portadoras son un movimiento, un grupo, para mí ideológicamente tenía importancia. No era lo mismo darle a cada uno un premio individual y juntarlas para festejar. Había que celebrar esa comunidad, ese conjunto, y esto logramos hacerlo. Inmediatamente después comenzaron a darles premios a deportistas, a equipos de deportes, porque en eso sí los diputados estaban de acuerdo. No había tanto problema como con el movimiento de mujeres. Sí que en cuanto salió esa primera declaración colectiva, tomaron la figura para hacer ellos las declaraciones a sus propios héroes, ¿no? Esta declaración, entonces, en esta declaración, al contar ellas cómo organizaron el encuentro, fue como una recuperación de la memoria, y para mí es un testimonio sumamente importante, porque ahí vemos que lo que inspiraba a cada una de las que participaron no era homogéneo, que cada una tenía sus expectativas, sus ideas, su esperanza. Esta pluralidad del movimiento, esta diversidad del movimiento es algo permanente. No hay que asustarse por eso, no hay que asustarse porque no todo el feminismo tiene una posición o considera que la estrategia es una estrategia determinada, porque hay discusiones dentro del feminismo. Yo creo que no hay que asustarse, que esa pluralidad es parte del valor del feminismo, ¿no? Entonces, bueno, se hizo ese primer encuentro, éramos 1000 mujeres. Pensemos, en La Plata el año pasado eran 200.000. O sea, vean lo que pasa durante este periodo tan largo de tiempo, con esta constancia de ir circulando por diversas provincias, que eso también era muy importante, que en cada encuentro se propusiera una provincia para el año siguiente, porque el argumento de elegir una provincia es que algo está pasando en esa provincia. Algo está pasando que el movimiento de mujeres quiere apoyar o quiere denunciar. Y cuando se organiza la marcha se organiza por los lugares significativos que en ese lugar el movimiento de mujeres señala. Es decir, que hay una construcción colectiva federal muy importante, y un modo, que fue el modo en que se organizó el encuentro de mujeres, que implicaba otra distribución de poder. Ustedes saben que supongo que habrán ido, muchas de quienes están acá habrán ido, y si no, recomiendo fuertemente, no sé ahora con la pandemia, pero cómo vamos a estar en octubre. En San Luis lo quieren hacer, es en San Luis este año, ¿no? Ellos lo quieren hacer, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pero las que fueron al encuentro saben que la organización es autogestiva, que se organiza un grupo organizador que va a interactuar con el Estado, porque tienen que pedir permiso para que la gente se aloje en las escuelas, subsidios para que puedan dar vales de comida para la gente que no tiene posibilidades de pagar sus alimentos, y una serie de otras cosas que deben los permisos para utilizar los espacios, las plazas, etcétera, los permisos para la marcha y todo lo demás. Pero no es algo en lo cual los gobiernos intervengan, no es algo gubernamental, no es algo oficial, es algo comunitario, con una comisión organizadora generalmente muy plural, aunque siempre hay fuerzas políticas dominantes, pero esto si quieren lo charlamos en otro momento, ¿no? Yo creo que ahí a veces se hacen grietas y problemas bastante complicados.
cuando se hacen los talleres hay talleres que vienen históricamente desde el primer encuentro, pero hay otros que son a propuesta de las personas que participan. Se propone organizar determinados talleres y se les da un espacio para que se autogestionen. No, una persona del grupo que se reúne a discutir un tema se la designa como secretaria para que lleve nota de todas las posiciones, es decir, no es que se vota y queda una posición dominante, se deja constancia de todas las posiciones. Esto quiere decir que no se borran las minorías ni se borran las opiniones divergentes, y esto también es muy importante para documentar cómo va el movimiento de mujeres. Yo he tenido, para mostrar dos experiencias diferentes. Por ejemplo, en un momento la Iglesia Católica comenzó a organizar grupos para que vayan al encuentro de mujeres, y esos grupos iban a todos los talleres a decir que había que defender la vida desde el momento de la concepción. No importaba que el taller fuera sobre deuda externa, había que decir que defendemos la vida desde el momento de la concepción. Y otros grupos que eran de izquierda iban a todos los talleres a hablar del no pago de la deuda externa. Entonces el taller era sobre orgasmo, pero tenía que constar en el documento también el no pago de la deuda externa. Y esta es la historia de ese Encuentro Nacional de Mujeres. Los modos en que se trató de incidir sobre los resultados siempre eran un poco arbitrarios y quedaba muy a la vista esa arbitrariedad. Quiero decir, aparatear el encuentro de mujeres era una cosa complicada porque la lógica del encuentro de mujeres no es la lógica del aparato. Y esto me parece que nos dio un aprendizaje, una pedagogía que ahora nos resulta muy valiosa para organizarnos para distintas actividades. El trabajo de red es un trabajo que venimos haciendo hace muchísimos años. La idea de que los logros son logros plurales y no individuales, de que los protagonismos son protagonismos del movimiento y no protagonismos de una persona en particular que obtiene un éxito individual a partir de ser representante del movimiento. La idea de que el feminismo no tiene gerentes generales, que el hecho de la antigüedad en el movimiento, el haber tenido un cargo público, nada de eso legitima que ciertas voces tengan prioridad, privilegio con respecto a otras voces, y mucho menos que tengan la posibilidad de silenciar otras voces. Me voy tan atrás porque me parece que esta historia es una historia importante para pensar cuáles fueron para mí, desde ese momento de recuperación de la democracia, momentos de quiebre, de crisis, pero de crisis realmente de mucha productividad. Creo que hay una crisis en los años 90, cuando comienzan a hacerse más visibles en su demanda de ciudadanía el movimiento travesti. El movimiento travesti es un movimiento que primero que se nutre, yo trabajé 20 años con Loana Berkins, así que fui viendo con ella de qué manera crecía y además colaborando con ella, porque en todos mis cargos públicos la tuve de asesora y nos fuimos reforzando mutuamente en muchas intervenciones. Pero la fortaleza que tenía el movimiento travesti era interpelar no solamente el binarismo de los cuerpos, no solamente el encolumnamiento de la genitalidad con un género, con una orientación sexual, con una sexualidad, con una práctica sexual, el deseo también ordenado, no solamente discutir ese ordenamiento, que por supuesto lo hicieron, sino discutir el modo en que todo el Estado estaba organizado de manera binaria, en que una travesti que quería ir a un hospital no podía ser internada porque había sala de varones y de mujeres. Si se la llevaban presa, había cárcel de mujeres y de varones. Si quería ir a un baño, había un baño de mujeres y un baño de varones. Y de esa manera todas por ejemplo, las políticas de vivienda, había un hogar de mujeres y un hogar de varones. Todavía los hay. Entonces, toda esa manera en que el binarismo de los cuerpos se traducía en un binarismo político del Estado mismo, hacía que las travestis fueran desplazadas completamente de la ciudadanía. Esta es la demanda política tan importante que hizo el movimiento travesti. Y por eso las travestis no quieren ser incluidas bajo un paraguas general de personas trans, porque no se trata solamente de la sexualidad, se trata de una identidad política, y una identidad política muy trabajada. Ahora, ¿qué pasó entonces?
algunas travestis querían ir al Encuentro Nacional de Mujeres, incluso se hizo acá en el 89, a fines del, sí, en el 89 o el 90, un encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y ahí se discutió si iban a dejar o no entrar a las travestis y mujeres trans. Es decir, se discutió algo que hoy volvemos a tener sobre la discusión. A mí me alarma que 25 años después volvamos a discutir las mismas cosas. Pero se discutió si la genitalidad es lo que habilita la condición femenina, si la razón por la cual vamos a cerrar un grupo es una razón de tipo biológico. Lo que se decidió es que sí iban a poder entrar mujeres trans y travestis en el Encuentro Nacional de Mujeres y hacer sus talleres. Y esto fue en la década del 90, pero volvemos a tener ahora la misma discusión con esta idea de encuentro de mujeres o encuentro nacional de mujeres o encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias. Entonces volvemos a discutir si hay que cerrar la condición femenina, si hay que definirla de una manera que cierre la posibilidad de que otros sujetos quieran ingresar a nuestras actividades y a nuestros grupos, y cuáles serían esos rasgos definitorios que dicen quién sí y quién no entra en la definición femenina. Entonces, eso es un debate, por supuesto, tanto teórico como político, que el feminismo vuelve ahora a llevar adelante y que se dio en la década del 90. Un primer quiebre, a mí me parece que un quiebre muy importante, que en ese momento se logró que fuera trans incluyente, pero que quedó latiendo, evidentemente, y ahora vuelve a surgir. Otra crisis que me parece muy importante señalar es la del 2001. La crisis económica del 2001-2002 generó una serie de movimientos sociales liderados por mujeres. El movimiento piquetero, por ejemplo, fue un movimiento social que surgió liderado por mujeres. Que después vengan 4 o 5 chongos y se queden con todo, primero diciendo, mejor ustedes, que estén más cuidadas, hace frío y nosotros nos quedamos en la ruta y atendemos los medios. Bueno, de la apropiación de los varones del activismo de mujeres es algo escalofriante. El movimiento piquetero es un ejemplo, pero muchos movimientos populares surgieron en el 2001-2002 como movimientos de supervivencia, de generar alianzas, de generar redes solidarias, de resolver colectivamente lo que individualmente no podían resolver, por ejemplo, las ollas populares. Bueno, este movimiento trajo al movimiento de mujeres y trajo al feminismo toda la corriente de los feminismos populares. Y como digo, el feminismo había sido un movimiento muy elitista. Aún el que estaba en partidos políticos, etcétera, aún los que venían de la izquierda, era un movimiento muy elitista. El choque de los feminismos populares generó un debate acerca de cuándo ciertas demandas podían o no ser respaldadas por el feminismo. Entonces, si alguien dice, no tengo dinero para alimentar a mis hijos, y le dicen, bueno, te vamos a dar dinero para alimentar a tus hijos, y el cuidado queda como responsabilidad de las mujeres, se lo vamos a dar a las mujeres, subsidios para jefas de hogar, por ejemplo, para que se queden en su casa cuidando y tengan cómo alimentar a sus hijos, en el feminismo se decía, todavía ahora, ¿no? Bueno, pero entonces quedan ellas estigmatizadas como las responsables del cuidado y en lugar de estar avanzando en los modelos feministas de intervención social y de división de las tareas sociales, estamos retrocediendo porque se pone a las mujeres nuevamente en el ámbito doméstico. Sí, pero esa mujer sobrevive, sus hijos también, entonces esa demanda, ¿de qué manera la ponemos en una corriente que permita avanzar hacia otro tipo de demandas de derechos, hacia otro tipo de intervenciones? Esa discusión a comienzos del siglo XXI fue una discusión muy fuerte y yo creo que en cierto modo continúa, que a pesar de que se han hecho escuelas populares feministas, que se han hecho cierto tipo de alianzas, lo que vemos es que muchas veces el liderazgo, y yo creo que en cierto modo la marcha Ni Una Menos también fue una marcha en cierto modo elitista, porque fue armada por comunicadoras de medios y por personas ilustradas. Eso tuvo una magnitud enorme. El modo en que después va a pregnar todo el movimiento es otra cosa, pero cómo surge. Bueno, creo que este conflicto, feminismos populares y feminismos
académicos, elitistas, etcétera, sigue existiendo. Otra cosa que me parece muy importante es la marcha Ni Una Menos. La marcha Ni Una Menos no es que se inventó, el día 3, fue un 3 de junio de 2015, tuvo como alimento, digamos, el hartazgo con los femicidios, con la forma extrema de la violencia hacia las mujeres, porque en esos meses había habido femicidios de chicas muy jovencitas, de adolescentes. Entonces, la sensación colectiva era, esto es el colmo, ya no podemos soportar más, esto es el estallido de ese movimiento, donde ocurrió algo que veníamos haciendo, porque todos los días, miren, todos los días 3 de cada mes, la Casa del Encuentro citaba en la esquina del Congreso, en Rivadavia y Callao, y sobre la reja del Congreso se ponían las fotos de las mujeres que habían sido asesinadas, sus nombres, había familiares que hablaban de esas mujeres, cada día 3 de cada mes durante años. Pero ese día 3, con estas comunicadoras sabiamente usando las redes de comunicación, acá la tecnología, el ingreso de la tecnología a fines de los 90 tiene mucho que ver en esta posibilidad de convocatoria. Fueron cientos de miles de mujeres, de golpe, de la nada, cientos de miles de mujeres, éramos 30 o 40 los meses anteriores, ¿no? Cientos de miles de mujeres en esa marcha. Y ahí yo creo que, en primer lugar, se hizo visible para los partidos políticos, cosa que no había ocurrido, porque los encuentros de mujeres los hacemos las mujeres y ni salen en los diarios, los periodistas no le dan bola, los partidos políticos tampoco, pero ahí, con esa visibilidad enorme, el movimiento de mujeres mostró su capacidad de agencia, su capacidad de acción. Y esto hizo que la segunda marcha Ni Una Menos se dividiera, porque empezó a ser apetecible para proyectos políticos partidarios. O sea, la demanda del 2015 fue una y fue compartida por todas las personas que marchaban, ya de las del 2016 no. La del 2016 tenía críticas por ejemplo, críticas a Macri, defensas de Cristina. Bueno, ya empieza a haber otro tipo de discurso partidario y yo creo que este conflicto entre el activismo y las pertenencias partidarias es algo que tenemos que trabajar se trabaja con mucha dificultad en el feminismo. Y lo veo todo el tiempo eso. Es decir, si tenemos una propuesta, esto es algo común de todo el feminismo, esa debería ser una demanda que figure en la marcha Ni Una Menos. O bien solamente vamos a hablar de violencia, pero la marcha Ni Una Menos incorporó otras demandas. Sin embargo, se decidió no incluir la demanda porque no es oportuno, porque hay otras cosas. Bueno, si incluir una demanda tan mayoritaria y tan indiscutible como es la demanda por el derecho al aborto, es que estamos fallando donde lo partidario y lo feminista interseccionan si privilegiamos lo partidario y silenciamos lo feminista. Yo creo que hay todo derecho y toda legitimidad a inscribirse en partidos políticos, el que a cada cual le parezca, digamos, más cercano a sus intereses y a su forma de intervención política y social, pero si nos vamos a definir como feministas, el feminismo debería ser prioridad y tendríamos que poder transversalizar y actuar en común con otras feministas. Si decimos, cancelo estas feministas porque son de otro partido político, desde mi punto de vista eso es una pérdida. Eso no es una ganancia ni para el partido político ni para el feminismo, porque rápidamente se licúa. No van a ser esas cientos de miles de mujeres las que van a votar lo que vos querés que voten, porque lo que las lleva adelante es el feminismo en común y no la adscripción a un partido político. Entonces, donde se quiere utilizar esa energía de manera partidaria, yo creo que es algo que empobrece, que no es algo que genere fortaleza. Me parece que debilite que el feminismo, que en sí mismo es una posición política, porque es una intervención en las relaciones de poder, y que además es interseccional, porque la idea no es solamente discutir cuestiones de género, se discuten muchísimas otras subordinaciones. Si no privilegiamos la posición política del feminismo, creo que se pierden posibilidades muy importantes de acción social, porque los partidos políticos no privilegian las cuestiones feministas, lo estamos viendo. Están por mandar el proyecto de aborto, lo están por mandar
y es como el sexo tántrico, ¿no? No llega nunca. Entonces, evidentemente, desde los partidos se privilegian otras cosas. Se ha privilegiado la reforma de la justicia y no enviar el proyecto de aborto, que es una deuda muy importante que tienen con el movimiento de mujeres y el feminismo. Entonces, la marcha Ni Una Menos tuvo importancia porque se hizo visible en la calle la posibilidad de que las mujeres tuviéramos semejante manifestación pública. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando se construye lo público, Hannah Arendt, una filósofa alemana, decía que lo público es el lugar de visibilidad, es el lugar donde nos vemos y nos escuchamos. Construimos política entre los sujetos que están mirándose y hablando y escuchándose en el ámbito público. Las mujeres encerradas individualmente en lo privado por el mandato patriarcal de la familia, del cuidado, de las tareas domésticas, etcétera, no tienen ese ámbito de encuentro. Lo tenemos en el encuentro, lo tenemos en el Encuentro Nacional de Mujeres. Cuando una mujer va por primera vez, es una sensación de que algo se le abrió en la cabeza, alguna experiencia que después no hay vuelta atrás. El estar entre otras mujeres compartiendo experiencias que entonces se sacan de lo individual y se ponen en lo estructural. Esa vivencia política, decir, esto no es que me pasa a mí por algo que yo tengo mal, que no funciona, esto es algo que nos pasa a todas y entonces lo que está mal es la estructura. Esa visión de totalidad es una cosa donde no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás. Y esa es precisamente la fortaleza que logró con este minucioso trabajo de más de 3 décadas el Encuentro Nacional de Mujeres. Y una cosa muy importante que ocurrió en la marcha Ni Una Menos es la participación de mujeres muy jóvenes, chicos y chicas en realidad, incluso de edad escolar, sobre todo al año siguiente que se organizaron en las escuelas para poder ir. Familias enteras, madres con sus hijas, abuelas con sus nietas. Este modo de asistir a una marcha que nos convoca como mujeres en contra de la violencia de género, el concepto mismo de violencia de género, puso en la calle a la gente, a las feministas más jóvenes. Yo creo que esa irrupción de la juventud es otra grieta que aparece dentro del feminismo. Las feministas viejas, digamos, que venían activando desde hacía décadas muy contra la corriente, y de golpe un conjunto de feministas muy jóvenes que creo que Sabrina tiene abierto el... Ahí va. Había un micrófono abierto. Un grupo de feministas muy jóvenes que nos empujan, que tienen sus propias iniciativas, que manifiestan de otra manera que con un documento de 10 páginas, que tienen una intervención performativa, ponen los cuerpos en la calle, exhiben los cuerpos, pintan los cuerpos, que aún siendo un... estoy diciendo en parte lo que vi y lo que viví y lo que reflexioné. Aún siendo algo tan grave como la violencia, lo que hay como modo de resistencia en estos grupos tan jóvenes es la alegría, es el canto, es el baile, es la batucada, es la música. Esa manera de resistencia a partir de encontrarse y encontrarse con alegría tiene un valor político extraordinario, porque obviamente nos quieren adentro y nos quieren tristes. Entonces, pero claro, no es la solemnidad de un documento con 10 puntos de petitorio, etc. Hay un conflicto de lenguajes, hay un choque de lenguajes allí. Y me parece que el siguiente hito extraordinario, por supuesto, es en el 2018, el debate sobre aborto. No solo el debate, el modo en que se activó. El modo en que se activó tiene que ver con que se logró algo que en política es extraordinario. Un 85% de la población de todo el país sabía que se estaba discutiendo el aborto. El aborto se discutió no solo en el Congreso, se discutió en todas las esquinas, en todos los programas de televisión, en todos los negocios, en la panadería, en la verdulería, en las familias. Se revelaron, así como se revelaron hechos de violencia y casos de violencia grave, se revelaron a partir de la marcha Ni Una Menos
casos que eran secretos dentro de la convivencia familiar se pusieron de manifiesto y muchas mujeres pudieron por primera vez decir que habían sufrido violencia. Con el debate de aborto, muchas mujeres pudieron salir a decir, arropadas por el movimiento de mujeres, no sintiéndose culpables o que habían transgredido, que habían hecho algo pecaminoso o que era su culpa, sino sintiendo que habían sido víctimas de una injusticia, pudieron relatar ese aborto dentro de la propia familia. Y esto fue algo extraordinario, intergeneracional, es algo que atravesó prácticamente toda la sociedad, un 85% de conocimiento, que a veces no se tiene ni siquiera con respecto a qué es lo que se va a votar en una fecha determinada. En la última elección ni se sabía qué es lo que hay que votar, cuándo hay que votar, cómo, hay primarias, pero hay que votar 2 veces, no se lograba que la sociedad se enterara y tomara el camino de la participación ciudadana con algo que no le interesaba porque no sentía que la vida iba a cambiar. Todes y todos sentíamos que nuestra vida iba a cambiar si ese debate finalmente salía. Si yo tengo que pensar algo positivo de ese debate, estoy hablando de todos los temas que me preguntaron por escrito, así que espero que no sea solo la primera pregunta. Estoy tratando de tomar la globalidad de todas las cosas que me mandaron como preguntas. Si tengo que pensar algo muy positivo de ese debate, es que ya ese debate no se va a dar en el Congreso. Lo que se tenía que decir se dijo, y sobre todo lo que tenía que decirse en contra, la pobreza de argumentos, la reiteración de quienes se oponían al proyecto de legalización del aborto, ya está dicha. Fueron más de 700 personas en diputados y en senadores. Creo que hubo errores. Un error que me parece muy importante porque siempre me parece que en el diálogo esta es una pésima manera de proponer un diálogo. Un error que creo importante fue el dividir la Cámara y dividir a quienes exponíamos en las audiencias públicas como a favor o en contra del aborto. Porque eso generaba previamente un cierre frente a los argumentos. No había posibilidad de diálogo, hablaba uno y hablaba otro y era sistema de peine, uno a favor, uno en contra, uno a favor, uno en contra. Con lo cual, la expectativa de que eso podía generar argumentos un poquito más complejos fue una expectativa que se decepcionó. Y esto tiene que ver con las formas de hacer política, con la forma agonal de hacer política, con la política del enemigo, con la idea de que lo que confronta es algo que hay que dejar afuera, con la política de la cancelación. La posibilidad de un diálogo en los conflictos que subsisten dentro del feminismo, porque subsisten, uno muy importante, por ejemplo, es el conflicto de prostitución entre trabajo sexual o víctimas de un sistema prostituyente y de explotación sexual. Entonces ahí hay una necesidad imperiosa de atender un segmento muy vulnerable de la población y una contaminación enorme de las posibilidades de producir un encuentro y un diálogo para buscar soluciones más integrales. Yo creo que este modo, que es el modo de la política argentina, es un modo muy deficiente desde mi punto de vista, produjo un resultado de empobrecimiento de las posibilidades de generar un diálogo más complejo. Vamos a ver si se cumple con enviar el proyecto, vamos a ver de qué manera ese proyecto después se reglamenta, porque la Ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo de abortos no punibles y el Ejecutivo desvirtuó completamente lo que era ese protocolo, agregando aspectos inconstitucionales y absolutamente regresivos con respecto a lo que ya está legislado. Yo fui legisladora, hice un proyecto de reglamentación del aborto no punible, se votó y Macri lo vetó. Entonces, realmente, la capacidad que tienen de desarticular desde el Ejecutivo lo que la pluralidad de una legislatura decide es muy alta. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, estaremos allí custodiando que se cumplan. Una de las cosas que ocurrió en estos últimos años es el enorme aprendizaje, y con esto termino, de cuáles son las vías formales que tiene el Estado y cómo usar esas vías formales, cómo estar en esos lugares de poder, cómo es importante que haya feministas en todas partes, que podamos articular, conspirar, articular, generar redes, y cómo se usa la estructura del Estado, no para dominarnos, sino para potenciar nuestras intervenciones. Esto era algo que ignorábamos completamente, porque
desde el no poder votar en la década del 50 hasta la actualidad, el aprendizaje de la estructura del Estado es muy complicado, ni hablar la justicia. Cómo acceder a la justicia, cómo litigar en la justicia, cómo hacer cumplir las medidas cautelares cuando éstas se desarrollan, etc. Entonces, hay un aprendizaje allí que hemos ido haciendo, pero también hay algo que es la organización de nuestro propio movimiento. Yo comenté cuando me tocó hablar en el Senado que no era que necesitábamos la ley para abortar, las mujeres ya abortábamos, y tampoco era que necesitábamos la ley para que el aborto fuera seguro, porque nos habíamos asegurado un movimiento socorrista de profesionales que acompañaban al aborto con misoprostol en las condiciones de seguridad óptimas. Lo que necesitábamos era ciudadanía, que se reconociera nuestro derecho. Y eso es lo que ellos tenían obligación de hacer y eso es lo que no hicieron. Así que nuestro movimiento está sumamente organizado de manera sofisticada, diría inclusive, ¿no? Con profesionales en todos los ámbitos y con, en este momento, bueno, ya una jerarquización de la intervención, con un ministerio específico, con áreas de género en los distintos ministerios, todavía sin articulación, ¿no? Una demanda que yo le hago al presidente es que si va a discutir la deuda externa, si va a discutir la política sanitaria del país y si va a discutir las relaciones laborales, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades tiene que estar ahí. No la tiene que llamar solamente el Día de la Mujer o para hacer cosas de mujeres. Reunión, bueno, hoy nos reunimos las empresarias con las funcionarias mujeres. Y mirá, no, podemos ir a tomar el té cuando quieras, pero tenemos que estar en todos los temas transversalmente. Y esa es una parte que todavía la política no puede digerir. Estamos luchando para que esto sea así. Bueno, esta sería entonces mi panorama de lo que creo que fue estos últimos 40 años del feminismo y mi expectativa de que tengamos aborto legal, por supuesto. Bueno, Diana, fue la verdad increíble cómo tu capacidad de poder contarnos tu experiencia y hacernos un recorrido histórico tan claro y la verdad, muchas gracias por haberlo llevado a cabo. No sé si, bueno, tenés algunos minutos más, podemos hacer algunas preguntas y si alguien tiene... Porque tuve dificultad para conectarme y tengo otra reunión pronto. A ver, estamos 7:36. Bueno, 2 preguntas, digamos. Bueno, bárbaro. ¿Alguien se anima? ¿Quiere abrir el micrófono? El espacio está abierto para que puedan consultar, preguntar, abrir el debate. A mí me interesa preguntar. Bueno, Hola sí. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo te quería hacer una pregunta. Sí, Martina, no de, te veo, pero te... ok, a través de todos tus años de militancia y todo lo que ya contaste, ¿vos ves a la persona que se prostituye como una persona víctima del sistema o como una persona que buscó una forma de salir adelante trabajando y lo ves como un trabajo más? Bueno, esto no sé si es útil expresar mi opinión personal porque es un tema que estamos debatiendo. Es solamente una opinión personal sustentada, por supuesto, en razones. Yo soy abolicionista, el país es abolicionista, digamos, en términos legales, pero en lo particular yo soy abolicionista. Pero hay una diferencia entre la posición abolicionista y la prohibicionista. Claro, es decir, el prohibicionismo... Perdón. No, ¿Querías decir algo? No. Todavía no te respondí lo que me preguntaste, que es cómo veía a las personas en prostitución. Pero bueno, pongo mi marco, soy abolicionista. Cuando digo que soy abolicionista quiero decir que no hay que penalizar la prostitución, no creo que haya que prohibirla ni regularla de ninguna manera. Lo que hay que cuidar es que no haya un sistema prostituyente de explotación. Entonces, no haría nada contra las personas en prostitución, custodiaría que pudieran ejercer todos sus derechos y darles alternativas de vida para que solo ejerza la prostitución
no por opción de supervivencia, una persona que no puede hacer otra cosa. Es muy común que nos hablen de la libertad de elegir y que nos presenten la prostitución como algo glamoroso y una elección sobre el propio cuerpo de la misma manera que el aborto. Y la verdad es que la prostitución no es una elección libre, es una elección condicionada por un Estado capitalista muy salvaje, muy marginador, por muy pocas oportunidades para las mujeres de todo tipo de mecanismo de apropiación de derechos, en los cuales parece que la opción que se nos pone siempre, la opción que se nos pone es, bueno, en lugar de estar limpiando baños ajenos, voy a ejercer la prostitución y soy libre, gano más plata, lo hago en el horario que quiero y me pagan bien. Bueno, ocurre que estos dos roles, ejercer la prostitución o las tareas domésticas, son los dos roles del patriarcado para las mujeres. El satisfacer las necesidades de la familia o el satisfacer la sexualidad de los varones. ¿Por qué me parece que no es libre el ejercicio de la prostitución? Porque una sexualidad libre es una sexualidad donde la mujer se va a expresar con las acciones sexuales que quiera. Pero en la prostitución, quien tiene el dinero le pide cierta práctica y la mujer solo va a hacer aquello que el cliente le pide. Es decir, que va a anular su voluntad y su libre conducta sexual para llevar a cabo la sexualidad que el que tiene el dinero le pide. Ahora, ¿qué pasa con el dinero? El dinero no está bien distribuido. En el sistema capitalista, los varones tienen el 98% de los medios de producción, incluyendo la tierra. Las mujeres solo tienen el 2% de los medios de producción. Quiere decir que la concentración del dinero la tienen los varones y no hay entonces equidad en la posibilidad de ese vínculo. Ese vínculo es un vínculo jerárquico donde uno tiene una relación de dominación económica y también tiene la posibilidad de neutralizar la voluntad sexual de esa mujer para ejercer exclusivamente la propia. Ahora, podríamos decir, bueno, pero se podría dar una libertad para que haya igualdad y que las mujeres también pudieran consumir prostitución. Y esa no es la libertad. Digamos, la libertad si lo pensamos desde un punto de vista feminista, no se trata de revertir un orden de dominación para pasar de dominantes a dominadas o de dominadas a dominantes. Eso no es un objetivo del feminismo. Ese tipo de vínculo mercantilizador de los cuerpos que yo vinculo con la cuestión de la subrogación de útero, con la cuestión de maternidad subrogada o de útero subrogado. A las mujeres se nos compra la sexualidad y se nos compra la capacidad de gestar y reproducimos gratuitamente la fuerza de trabajo, y eso es para sostener un sistema económico capitalista y para sostener un sistema político patriarcal. Por eso soy abolicionista, porque creo que hay la anulación de la voluntad de uno en función de la de otro. A eso se lo llama esclavitud. Cuando alguien anula la voluntad del otro sujeto para hacerlo hacer lo que quiere, lo que el sujeto que tiene dinero quiere, a eso se lo llama esclavitud. Esto no implica que si una mujer es autónoma y me dice yo soy una trabajadora, yo no le reconozca su manera de autodefinirse y que no reconozca algo muy importante en el feminismo, y es la organización. El modo en que se han organizado las trabajadoras sexuales, así como el modo en que se han organizado las víctimas del sistema prostituyente, es muy importante para la defensa de sus derechos. No haría nada nunca para desactivar esos modos de organizarse. Lo que sí haría es intentar que trabajemos en común, y lo hice cuando fui diputada. Hice un proyecto que era de protección integral a las personas en prostitución, donde vinieron las trabajadoras sexuales y vinieron las víctimas del sistema prostituyente. Por supuesto que estaban peleadas. Hicimos un diálogo también que se llama Diálogo, Prostitución, Trabajo Sexual, las protagonistas hablan, lo vamos a reeditar ahora este año, va a volver a salir, porque realmente me parece que escuchar en las propias palabras, no soy yo la que tiene que decir cómo deben llamarse, son ellas mismas, y ellas mismas deben decir qué es lo que quieren. Mi única objeción sería, cuando ustedes me digan qué es lo que quieren, no me legitimen el sistema prostituyente. Cuando ustedes me digan, quiero ser trabajadora, pero entonces le voy a dar parte de mi plata a un sindicalista, esto lo discutí en la CTA. ¿Vos le vas a sacar plata a las personas en prostitución? Entonces,
la persona con la que estaba hablando me dice, yo soy socialista. Y yo le dije, mi barrio tiene otro nombre. El que le saca dinero a las putas es un proxeneta, no es un socialista. Si vos vas a obtener poder, o bueno, nos vamos a organizar, entonces el que pone el capital para comprar el departamento o alquilarlo va a tener dinero. Bueno, eso se llama prostíbulo, está prohibido, pero además es una manera de lucrar con la prostitución ajena. Bueno, pero alguien tiene que protegerte. Bueno, bajo el argumento de la protección, lo que se hace es sacarle parte del dinero a las personas en prostitución. Esta parte del proxenetismo, de la explotación, es la que no puedo admitir que se regule. Cuando se regula como trabajo puede haber un patrón, puede haber un socio capitalista. Bueno, cuando estamos hablando de prostitución, ese patrón y ese socio capitalista son los proxenetas. Entonces, ahí es donde me falla la adhesión a la idea de regular el trabajo sexual como trabajo. No porque no esté a favor de las personas en prostitución y sus derechos, lo estoy fuertemente. No porque crea que hay que prohibirla, no creo en absoluto en eso. No porque tenga algún problema con la sexualidad. Mi problema es con el abuso de poder. Mi problema es con la dominación y el abuso de poder. Entonces, esos son los motivos por los cuales soy abolicionista. Bien, Diana, hay una pregunta, en realidad son dos, pero bueno, vienen un poco en sintonía, si te parece las leo. Paula Urquizo la realiza. Internacionalmente se está debatiendo sobre el ingreso ciudadano o renta básica. ¿Considerás que el movimiento de mujeres se vería beneficiado con una medida política de este tipo? Y después la pregunta que hace, por ahí viene también en sintonía, es ¿cuál es el desafío más importante hacia adelante respecto de para que el aborto sea legal? Bueno, estoy absolutamente a favor de la renta básica, absolutamente a favor. Ahora, este es un proyecto político que ya tiene 20 años, digamos, los economistas y las economistas feministas vienen trabajando con economía del cuidado y con renta básica desde hace más de 20 años. En este momento, con algún tipo de intervención con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y algún tipo de intervención con el área de género del Ministerio de Economía. Yo creo que renta básica, sobre todo en el caso de la pandemia, la manera de salir del choque económico brutal que vamos a recibir cuando logremos que lo sanitario más o menos se equilibre, ese choque económico brutal va a requerir por parte del Estado una intervención que dé un mínimo de ciudadanía, y un mínimo de ciudadanía es renta básica. ¿Cuál es la diferencia con el ingreso ciudadano para, por ejemplo, para la niñez o con otro tipo de políticas como las que tenemos en este momento, que es apoyos económicos a familias que tienen déficit económico, a mujeres con hijos, a quienes son monotributistas y están en una categoría baja de monotributo, que a pesar de que se los cobran otros señores que no tienen tantas necesidades, y eso tendrá que ser parte de nuestra vigilancia democrática, ¿qué diferencia hay con estas políticas? Que estas políticas son selectivas. Esas políticas se llaman universales, pero no son universales. Van a elegir qué familia merece y cuál no, qué madre merece y cuál no el acceder al subsidio. Y algunas ni se enteran. Hace unos 3 años fue presa una mujer en Misiones, tenía 12 hijos. La bebé se le desmayó, ella tenía que ir caminando al centro de salud, se le murió en los brazos y ella, analfabeta, con 12 hijos sola, la enterró en un lugar y se volvió sin su hija porque se había muerto, y entonces hubo una denuncia y la llevaron presa y la mujer no sabía por qué estaba presa, sus 11 hijos estaban abandonados, nunca había recibido una asignación universal por hijo. 12 hijos, en una provincia que es realmente la que en este momento está recibiendo creo que la mayor cantidad de apoyos económicos en el país. Entonces, si tenemos una selectividad del sistema, nos encontramos con estas aberraciones. Nos encontramos con que un intendente y su hijo están recibiendo esa asignación y una mujer con 12 hijos no. Entonces, el ingreso tiene que ser universal para que no haya mediaciones como las que hay, donde alguien obtiene poder a partir de la necesidad y a partir de ser el lugar de donde se distribuye ese beneficio.
Así que estoy absolutamente a favor de la renta universal. Creo que es un modo que además va a venir porque es la solución más razonable como para poder hacer una distribución económica básica. Ahora, eso tiene que ir acompañado con un cambio en las políticas que tienen que ver con las políticas impositivas, digamos. ¿Quién paga impuestos? ¿Cuáles actividades humanas pagan impuestos y cuántos impuestos se pagan? Sabemos que las actividades financieras no pagan impuestos. Bueno, si no hay un impuesto a la renta financiera y hay una mujer con 12 hijos que no tiene para alimentarlos, algo está funcionando mal. Hay que cambiar entonces a una renta universal, pero también hay que cambiar las políticas financieras para que sean más justas. Esta es mi opinión. Con respecto al aborto, miren, hay algo, cuando se hizo el primer debate, porque esto del 2018 logró llegar al debate parlamentario, pero se había hecho una sola reunión de la Comisión Penal y de Salud en el año 2011, pero fue una reunión y después Cristina mandó retirar el proyecto, sacar las firmas de las diputadas kirchneristas. Hay que tener memoria con algunas cosas porque duelen, ¿no? Pero se hizo una reunión. En esa reunión yo dije lo siguiente: si nosotros pensamos cuánto cuesta un aborto, si sabemos cuántos abortos hay por año, y si calculamos cuál es el presupuesto que el Congreso destina a todas el sistema de salud sexual y reproductiva de todo el país para todo el año, el sistema del aborto clandestino mueve en 10 días más dinero que el presupuesto total del año en salud sexual y reproductiva que tiene el gobierno para darle a toda la salud pública. En 10 días. Entonces, mientras el aborto sea un negocio para determinados sujetos, y de esto no se habla de problemas morales, de problemas bioéticos, de problemas constitucionales, pero del problema económico no se habla, y no es un argumento, es una razón profunda que nadie va a esgrimir, porque por supuesto es poco noble, pero que existe. Fíjense que la Universidad de Buenos Aires adhirió a la despenalización del aborto, todas las facultades menos la Facultad de Medicina, que es donde están quienes justamente lucran con este tipo de práctica clandestina. Yo fui defensora del pueblo a fines de los 90 y me tocó entonces intervenir, por supuesto, como feminista, salud sexual y reproductiva era uno de mis temas. Y ahí veía de qué manera en los centros públicos de atención de salud les decían a las mujeres que las prácticas estaban prohibidas, pero las mandaban a un lugar que ellos mismos tenían cercano, donde, por ejemplo, les decían, el DIU está prohibido. Pero ese DIU que el gobierno entregaba para distribuir gratuitamente se lo ponían en una clínica privada cerca del centro de salud. Desaparecían los DIU del centro de salud con el argumento de que estaban prohibidos. La mala praxis en relación, o sea, admiro a los médicos muchísimo, estudié medicina parte de mi vida, es una profesión que me parece extraordinaria, pero que también tiene, como en toda profesión, gente deleznable. Y hay gente miserable y deleznable también ahí, negando una práctica en la práctica pública para así hacerlo en la práctica privada. Por eso, una de las cosas que no tenemos que permitir es que se hable de la objeción de conciencia institucional. La objeción de conciencia es un derecho humano, es constitucional y está muy bien. Una puede hacer objeción de conciencia, pero tiene que ser individual. No puede todo un centro de salud negar una práctica, porque eso sería afectar el derecho a la salud. El centro tiene que asegurar la práctica. Ahora, un médico particular puede negarse a hacer una práctica, pero entonces tiene que ser pública su condición de ser objetor de conciencia y tiene que haber un registro en el Ministerio de Salud de quiénes son los objetores de conciencia. Y cuando se arma un servicio no puede estar en manos exclusivamente de objetores de conciencia. Yo me he cansado de recorrer servicios de salud cuando estaba en el área de salud como diputada y cuando estaba como defensora del pueblo en el área de derechos humanos, recorrer centros de salud y que me diga el director de ese servicio de salud, yo estoy en contra del aborto y acá mientras yo sea el jefe, acá nadie practica un aborto. Esto era sistemático. El propio representante de médicos municipales, que sigue siendo hace 30 años, porque vieron que los sindicatos acá no tienen mucha conciencia de clase ni tampoco mucha voluntad de cambio, ¿no? Las juventudes no llegan ahí. Bueno, este
responsable, que era obstetra, que es obstetra, es ginecólogo y obstetra, se oponía a que se practicaran los abortos no punibles, a que se practicaran las ligaduras de trompas. Cuando pregunté en el Ministerio de Salud qué requisitos había para una ligadura de trompas, me dijeron que el mismo que para un aborto. Tenía que haber riesgo de muerte, cosa que obviamente es solamente una de las causales de aborto no punible, autorización judicial, cosa que está fuera de la condición legal de la atención del aborto y sin embargo lo pone en una autorización judicial, y esto es lo peor, el consentimiento informado del marido, novio o amigo de la mujer. Es decir, por más informal que fuera una relación, se suponía que el varón era el que tenía que consentir la práctica de anticoncepción quirúrgica. La mujer no firmaba el consentimiento porque supuestamente no tenemos autonomía. Entonces, la cuestión económica y la cuestión revestida de cuestión ideológica o de objeción ideológica es muy importante. Pensemos lo siguiente, siempre doy este ejemplo. Podemos pensar que una persona sea testigo de Jehová y que se oponga a hacer una transfusión. Eso está dentro de sus objeciones de conciencia. Lo que no admitiríamos es que un servicio de hematología de un hospital estuviera en manos de todos testigos de Jehová, porque eso distorsiona completamente el sentido que tiene de acceso a la salud de ese servicio. Bueno, esto es lo mismo, me pones un servicio todo de objetores de conciencia y el acceso a la salud lo estás negando por la propia estructura del servicio. Esto no puede ocurrir. Y lo último que quiero decir es que todas estas son razones, me parece, pero la objeción principal y la dificultad principal para acceder al aborto es el reconocimiento de que las mujeres tenemos autonomía, tenemos capacidad racional de tomar decisiones morales, políticas y también sobre nuestra corporalidad. Estamos bajo tutela permanente. El Código Civil nos puso bajo tutela desde sus inicios hasta prácticamente la década del 60, cuando ya en movimiento feminista, ya quemábamos corpiños y ya éramos feministas, pero recién ahí salíamos de ser un sujeto de tutela permanente. Estar en tutela permanente es ser una menor de edad perpetua. Así nos consideran a las mujeres, nos quieren tutelar, aunque seamos adultas, el médico, el psiquiatra, el legislador, el juez, el marido, todo el mundo. Acá hay algo en las mujeres, en las personas con discapacidad, en los niños, niñas y adolescentes. Hay algo que suele confundirse y que tenemos que poder distinguir intelectualmente, pero sobre todo políticamente, y es la protección que se le debe a un sujeto vulnerable, que es una obligación del Estado, y la tutela, es decir, la apropiación de la autonomía de ese sujeto. Le debemos protección a los niños, niñas y adolescentes, pero tienen autonomía progresiva y pueden decidir. Le debemos protección a las personas con discapacidad, pero no podemos decirles que no tengan sexualidad, que no sean madres o que no pueden abortar porque son personas con discapacidad. Pueden decidir con un sistema de apoyos a los que los obliga la Convención para las Personas con Discapacidad. Entonces, obligación, y por supuesto las mujeres. ¿Hay obligación de protegernos por parte del Estado? Sí, porque somos un grupo vulnerable. Cuanto más vulnerable interseccionalmente, más obligación de protección, pero siempre respetando la autonomía. Y ese último punto, el punto de la autonomía, es el que el patriarcado no cede. El punto de la autonomía es el obstáculo principal desde mi punto de vista para que el aborto sea ley. Bueno, muchas gracias, Diana, por poder estar presente hoy. Siempre tus aportes son súper enriquecedores y clarísimos, así que bueno, agradecerte por darnos la oportunidad de escucharte esta vez. Agradecer a todas las chicas y chicos que pudieron asistir. Chiques, es un placer también poder encontrarnos y tener estas instancias de escucha y de debate. Sobre todo en contextos como este, que nos tienen un poco alejados, al menos físicamente. Bueno, ahí vi que estaban preguntando si la charla queda grabada. La charla va a quedar grabada, vamos a cargarla en nuestros canales de YouTube, las vamos a estar publicando de todas maneras en nuestras redes sociales, así que bueno, cuando quieran acceder pueden buscarla en YouTube y la van a encontrar. Muchas gracias a todos por participar. Gracias y hasta pronto. Gracias, Diana. Hasta pronto.